Muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros y personal docente. Venimos a compartirles la unidad 1 de figuras asociativas para producción. Bueno, como bien dice en el título, venimos a presentar los conceptos básicos, que son normas jurídicas y sus características, conceptos de ley y sus características, formación de la ley, conflicto de leyes en el tiempo y el espacio, interpretación conceptual a niveles de estado y municipio. El equipo está conformado por Tamayo Martínez Brian Enrique, Cano Martín Heibin Josué, Canol Balam Fabián Antonio, Zapata Gabriel Arcángel y su servidor Paul Cobo Ángel David. Siguiente, por favor. Como introducción, en este documento se cuenta con la importancia de las diferentes normas, ya que estas cuentan con una función motivadora que busca estimular o promover la transgresión de las condiciones típicas del convivir. Por otro lado, procura proteger a las personas y las condiciones del convivir de potenciales transgresiones. Siguiente, por favor. 1.1. Normas jurídicas y sus características. Una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el compartimiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción. La norma jurídica representada con NJ, se compone de dos elementos. Uno, el compuesto de hecho, que es una anticipación hipotética a una posible realidad futura que requiere ser regulada. Dos, la consecuencia jurídica es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas cuando se llevan a cabo las suposiciones contempladas en el supuesto de hecho. Kelsen menciona que la NJ no solo tiene aplicación en cuanto es ejecutada por un órgano u obedecida por las particulares, sino cuando sirven de base para establecer un juicio sobre la legitimidad de actuar de ambos. La NJ ostenta diversos sentidos, como documento normativo o disposición notada de autoridad, como costumbre jurídica o prácticas sociales que incorporan una actitud normativa, como unidad abstracta del discurso jurídico, utilizando por los juristas como premisa o razonamiento jurídico acabado que sirve para la resolución de un caso y como norma implícita. Para el derecho reglamentario, la norma es un elemento jurídico fundamental, ya que de las áreas del Parlamento es crear, derogar, modificar las normas que componen una ley. A continuación, les dejo con mi compañero Brian. Ok, en este caso mi compañero Ángel nos habló de lo que son las normas. A mí me toca hablarles de lo que es el concepto de la ley y sus características. Pues esto es un precepto conjunto de preceptos que van dictados a una autoridad, mediante lo cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos componentes. Dentro del procedimiento legislativo prescrito, se entiende por dichos órganos que son la expresión de la voluntad popular representada por el Parlamento o Poder Legislativo. Desde el punto de vista jurídico, es una norma jurídica en que el Estado se dirige a sus súbditos para fijar entre ellos y el mismo los límites de lo que está permitido. Sus atributos principales vendrían siendo la bilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Es bilateral porque debe considerarse que la relación jurídica ha de darse necesariamente entre dos sujetos, uno activo y otro pasivo. Es decir, un investido de una facultad a la que corresponde una obligación de otro.
La imperatividad llamada autarquía de la norma jurídica refiere a que ésta se sobrepone a la voluntad de los sujetos cuya conducta en causa, independientemente que la voluntad de estos pudiera ser contraria a la ley. Finalmente se llega a lo que es la coercitiva, porque la norma se impone por una voluntad superior, el Estado, y significa la capacidad de la norma para hacerse obedecer contra y sobre las actitudes en contrario de los sujetos cuya conducta someten. Para garantizar esto, su cumplimiento, esto quiere decir que si mandatos no son cumplidos espontáneamente por los obligados, es legítimo usar la fuerza para que sean observados puntualmente. De esta forma, la capacidad coercitiva de la norma generativa tiene lo que es su inviolabilidad. Ok, en cuanto a lo que es su colocación jerárquica, la norma jurídica se compone de 3 órdenes, los cuales son fundamentales, las cuales son la constitucional, la legal y el reglamentario. Estas últimas subordinadas a las segundas y las segundas a las primeras. En los regímenes federales como el nuestro, las normas constitucionales son supremas por encima de las normas nacionales y estas a su vez son preponderantes sobre las locales. Ok. Una ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio, didáctico por la autoridad componente de un territorio. Tiene como un fin lo que es permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objeto de regular ciertas conductas humanas y lograr una convivencia por lo que se llama armoniosa dentro de una sociedad. Estos son de carácter coercitivo, que significa que en caso de que las leyes no sean cumplidas, la fuerza pública va a tener el deber y la obligación de sancionar a dichas personas o institución correspondiente. Debido a eso, muchas veces los individuos deben someterse a los que son las leyes dadas, a pesar de no estar de acuerdo con ellas. En pocas palabras, si escrito está, te gusta o no, tienes que cumplirlas. De ahí pasamos a lo que son las características de las leyes obligatorias. De las características de las leyes, estas se dividen en obligatorias, impersonales, abstractas, interactivas, generales, coercitivas, entre muchas otras. Las obligatorias deben de ser representadas y cumplidas por todos los ciudadanos que estén en el territorio en el que rijan esas leyes. Las impersonales son creadas para ser aplicadas a un grupo determinado de sujetos y no a una sola persona. Las abstractas se aplican en todos los casos, lo que implica un número de casos no establecidos ni particularizados. Las permanentes son formuladas con carácter indefinido, impermanente. Solo dejan de tener vigencia cuando sus subrogadas o abrogadas o derogadas a partir de leyes posteriores así lo permiten. Interactivas. Estas regulan los hechos que se desarrollan luego de su sanción, por lo que no rigen sobre conductas anteriores a su aparición. Las generales son aplicaciones a todos los individuos sin excepciones coercitivas si su cumplimiento implica la imposición a una pena o castigo. Ok, ya pasamos a los tipos de leyes. En primer lugar hay que tener lo que es el concepto del cual la ley puede entenderse. Esta se entiende en 2 maneras, las que son ley natural y la ley positiva. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que la ley natural es un conjunto de leyes que emanan de la naturaleza y rigen todos los espacios de la creación, son irrevocables, eternas e invariables. No fueron creadas por el hombre, por lo que no responden a la voluntad de las personas. Por ejemplo, la ley de la gravedad y la ley positiva. Este vendría siendo un conjunto de normas establecidas por la autoridad competente de un territorio para garantizar el orden en una sociedad. Estas deben cumplir por todos los ciudadanos sin excepción alguna y no se pueden ir en contra de las leyes naturales. Acá se divide en las positivas que se clasifican en base a ciertos criterios, según el rango y según el origen o sentido. Ok, según el modo. Las leyes permisivas permiten al sujeto realizar determinadas acciones. Igual leyes prohibitivas sancionan al sujeto que lleva a cabo determinados comportamientos. Permisivas
permiso de que puedas hacer algo. Prohibitivas, en pocas palabras, son prohibidas, que quiere decir que si las haces vas a tener alguna sanción o castigo. Según el rango, estas se dividen en leyes orgánicas, ordinarias y constitucionales. En las orgánicas regulan los derechos fundamentales y las libertades públicas que requieren de una mayoría en el órgano legislativo para ser aprobadas. En cambio, las leyes ordinarias regulan materias específicas que no afectan los fundamentos de las leyes orgánicas, por lo que requieren de una minoría simple en el órgano legislativo para ser aprobadas. Y para finalizar en el rango, tenemos las constitucionales. Estas detallan o explayan sobre algún precepto de carácter institucional. Según su origen o sentido, se divide en dos: formales y materiales. Los formales son normas formuladas por el Poder Legislativo independientemente de su contenido. Y las materiales son normas generales y obligatorias que emanan de otras autoridades componentes. A continuación, los dejo con mi compañero Fabián, que les va a hablar sobre la formación de la ley. Me tocó el 1.13, la formación de leyes. La formación de leyes o decretos pueden comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos sobre emprendimiento, que para qué se hacen las leyes, más que nada se hacen para que las empresas o siempre haya un orden y no para que permanezca la disponibilidad de todas las empresas y siempre puedan trabajar bajo la ley. Como le indica el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen para el desarrollo del proceso de la formación de leyes y decretos por su propia naturaleza y características. Estas normas constitucionales son abstractas y no necesariamente siguen el orden lógico y práctico. En pocas palabras, la formación de leyes sirve para que un grupo de personas que son elegidas para que tomen forma las leyes, sean discutidas y no haya ni un conflicto. A continuación, les dejo con mi compañero Kevin. Legislación de un país o territorio determinado, existe concurrencia entre dos o más normas de derecho positivo, es decir, que exista conflicto entre sí o que cuya aplicación y cumplimiento simultáneo resulta imposible, ya que las disposiciones de las mismas se contradicen. Para que exista un conflicto de leyes es necesario que las disposiciones normativas regulen la misma materia y que contengan la misma jerarquía normativa. También que éstas sean expedidas por la misma autoridad legislativa y que cuyo ámbito espacial de vigencia haya iniciado en la misma fecha. Siguiente, por favor. Conflictos de leyes en el tiempo. Es regla jurídica general que en uno de sus artículos transitorios se indique el tiempo de la iniciación formal norma formal. A este momento se le denomina vigencia de la ley. Sin embargo, salvo algunas excepciones, no aparece el momento relativo a su fin o su extinción, como tampoco aparece criterios de interpretación sobre el ámbito temporal de su validez. La doctrina trata los siguientes aspectos relativos a este tema, que son la iniciación de la vigencia, fin de la vigencia, derogación, abrogación, el desuso o costumbre derogatoria. Siguiente, bro. Conflictos de leyes en el espacio. A semejanza de los conflictos que ocurren en la aplicación de las leyes en el tiempo, se dan también en lo que toca al espacio. Es el conflicto de leyes que se presenta entre dos leyes sucesivas de un mismo país. Por ejemplo, el conflicto entre la aplicación del antiguo y el nuevo
texto del artículo 43 de la Ley de Adquisición al Distrito Federal. Siguiente, bro. Ahorita vamos a hablar de los tipos de leyes de espacio. Está la ley territorial, la ley extraterritorial y la ley territorial. La territorialidad de la ley implica que no se puede aplicar más que la ley nacional, por lo que una ley es territorial. La ley extraterritorial es cuando la validez o la ubicación nacional se extiende a otros ordenamientos jurídicos. La extraterritorialidad de la ley implica que el juez nacional puede aplicar la ley extranjera, o sea que puede aplicar una ley distinta. Y tenemos otros tipos que son constitución y tratados internacionales, que eso aplica en todo el país. Las leyes federales, la constitución local, leyes locales, bandos municipales, acuerdos, decretos y reglamentos. Siguiendo. Ahora le toca turno a ahora le toca turno a mi compañero Gabriel. Interpretación conceptual a nivel de Estado y municipio. Como primer punto tenemos lo que es el Estado, que es una organización política que está constituida por el conjunto de instituciones burócratas, de la cual son estables y ejerce el monopolio del uso de la fuerza que viene siendo la soberanía. El Estado pues prácticamente tiene cuatro elementos básicos y generales, que por ejemplo tiene uno que lo gobierna, que viene siendo el poder político. Como segundo punto tiene el pueblo, que sería la nación. Como tercer punto es el territorio. Y el cuarto pues está regulado a la base del Estado de Derecho, que lo legitima y basa a su organización de la división de poderes, ya sea ejecutivo, legislativo y judicial. Igual cuenta con facultades de los estados que, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución mexicana, las facultades concedidas expresamente a la Federación en el texto constitucional se reservan a los poderes estatales. Y el artículo 116 pues otorga a cada entidad federativa la facultad de elaborar su propia constitución para poder organizar y estructurar su gobierno. Y así, a su vez, al mismo tiempo, el artículo 117 señala las prohibiciones de los estados. El municipio, pues, como ante autarquio territorial, se extiende a partir de las propias características de los antes autárquicos, que puede ser personalidad jurídica de derecho público, creación de la ley, la finalidad a perseguir y la existencia de un vínculo de dependencia o relación jerárquica. De igual manera, el segundo punto nos dice que el municipio como nivel de gobierno se extiende a nivel primario de la organización estatal. Por último punto, el origen y la evolución del municipio mexicano muestran características muy particulares. El municipio ante autárquico que territorial se extiende a partir de las propias características que ya les había mencionado en la diapositiva anterior. Y ya como para cerrar con la conclusión, nuestro país se caracteriza por una nación altamente productiva en la ganadería y la agricultura. Como segundo punto, pues es en el país que cuenta con verdadera vocación rural.
ya sea de manera definitiva una clarificación y clasificación de las normas legales que sustentan la producción. Y para terminar, el último punto viene siendo que tiene relación con los productores agropecuarios que deben de